Primero, ¿cómo se define el politraumatismo o cómo se define a un politraumatizado? La OMS lo define como lesión de dos órganos con riesgo vital. Que al menos uno de ellos tenga riesgo vital, para ser más exacto, y por supuesto ocurridos en un mismo accidente. Antiguamente había definiciones que incluían si tuvo TEC, si no tuvo TEC. eh, Se pusieron muchos criterios, pero ya el consenso actual y la definición es esta, ¿no? Dos o más órganos con al menos uno de ellos de riesgo vital ocurridos en un mismo accidente. O dos o más lesiones, pueden decir, ¿no? Ahora, hay otras definiciones, más que definiciones, otro tipo de pacientes que se pueden incluir dentro de los politraumatizados. No están en la definición, pero cumplen criterios de un daño importante que requiere una atención de alta prioridad. De hecho, los politraumatizados usualmente son pacientes prioritarios en una emergencia. Aquí se incluyen las víctimas de accidente de tránsito, los pacientes que tienen evisceración por el accidente, los gran quemados, ojo, quemaduras mayores al 20% de superficie corporal quemada, mayor o igual incluso deben poner ahí. Okay. Se les maneja como si fuera un politraumatizado. Los pacientes que tienen amputaciones, los que tienen dos o más fracturas de huesos largos proximales, es decir, dos húmeros o dos fémures, por ejemplo. Entonces, hay un grupo de pacientes que siempre y cuando su lesión ponga en riesgo la vida del paciente, aun cuando no necesariamente es que se ha roto algo, o las quemaduras son otro tipo de lesión, ¿no es cierto? Se les puede considerar dentro del esquema de atención de politraumatizados, ¿ok? Pero bueno, para efectos prácticos, recuerden la definición. Dos o más lesiones, punto, en un mismo accidente. La causa más frecuente de todas hoy en día son los accidentes de tránsito en el mundo. Ahora, aquí vamos a agregar la violencia. Vamos a agregar la violencia en general. ¿Todo bien? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sí? Perdón. Eh, sorry. Pensé que se había cortado. El, mm, Hay otras causas de lesión que incluyen la violencia en general, la violencia ya sea por terceros o la violencia autoinfligida, ¿no es cierto? Que también están, pero de lejos ahorita, las caídas, muchas cosas. Los accidentes de tránsito están dentro de las principales causas, si no es la primera, hoy en día, de politraumatismo. Las heridas por bala también, que tiene que ver con violencia, ¿no? ¿Qué significa la hora dorada? Este es un concepto que deben manejar. Los pacientes politraumatizados pueden fallecer, tienen alto riesgo de mortalidad, pero la mortalidad varía dependiendo del momento en el que nos encontramos. La primera hora de atención de un politraumatizado es clave, 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 en lo que se hace en los primeros minutos y la primera hora. Por eso le llaman la hora dorada. ¿Por qué? Porque la mortalidad eh, es mayor cuanto más cerca estamos al momento del trauma. ¿A qué me refiero? La mortalidad en los primeros minutos se da en el 50% de pacientes politraumatizados. Si no se hace una adecuada atención en los primeros minutos, la mitad de los pacientes tienen riesgo de morir. ¿Ok? Y estamos hablando en promedio de los primeros 5 a 10 minutos, dentro de la primera hora. La mortalidad en las primeras horas a lo largo del día es de alrededor del 30%. Y la mortalidad ya después de varios días o incluso semanas ya es mucho menor, alrededor del 20%. ¿Ok? La mitad de los pacientes que mueren entonces ocurren dentro de la primera hora, en los primeros minutos. Y es importante que vean esto porque son los dos picos. La primera hora, luego el otro pico, la siguiente hora dentro del primer día, las siguientes horas, y luego el tercer pico ya más chiquito, días o semanas después. Es más o menos así. Si hacemos un esquemita, ¿no? Ahí está. El pico de mortalidad de los primeros minutos, luego un segundo pico en las primeras horas y luego baja, baja, baja y un piquito en los siguientes días o semanas. Esto es el punto clave, la primera hora.
¿Y por qué mueren? Eso les pueden preguntar, ¿ah? ¿Por qué mueren los pacientes en los primeros minutos, es decir, dentro de la primera hora? Ruptura de grandes vasos, lesiones vasculares severas, severas. Grande vaso, no estoy hablando de un vasito, me sangra el dedo, no, grandes vasos, lesiones aórticas, lesiones de vena cava o incluso de grandes vasos mesentéricos, de ramas directas de la aorta, vasos ilíacos, etc. ¿Ya? Lesiones cardíacas, una lesión que puede generar un taponamiento cardíaco, por ejemplo, alta tasa de mortalidad. Lesiones medulares, lesiones en el tronco o la médula espinal alta. ¿Ok? Eso es dentro de los primeros minutos. Luego vienen, luego de la primera hora, pero dentro del primer día, voy a poner acá, luego de la primera hora, pero dentro del primer día, ya generalmente hematomas epidurales, hematomas subdurales. Dice lesión epidural, subdural se refiere a los hematomas, ¿no? A los hematomas intracraneales, que en una neurocirugía lo van a ver. Al hemoneumotórax, tanto hemotórax como neumotórax. Fracturas pélvicas, fracturas de huesos largos y sobre todo fémur, porque deben saber que la fractura de fémur lesiona la arteria femoral o puede lesionarla. Y la arteria femoral es un vaso grande que sangra, sangra, sangra y puede llevar a un paciente al shock, al igual que una fractura pélvica que también puede generar lesiones vasculares. ¿Ya? Y acá entran ya las lesiones abdominales. Estamos hablando de lesiones hepáticas, lesiones esplénicas probablemente. Entonces, en la primera hora, estos tres, acuérdense por favor, se los pueden preguntar. Causa de lesión, de muerte en la primera hora. Y luego, después de días o semanas, si el paciente ya sobrevive, digamos, a lo primero, puede morir por sepsis o por un daño multiorgánico propio del shock al que ha estado expuesto el paciente, ¿no? Creo que está bastante lógico. Entonces, acá, esto es lo que quisiera que se acuerden más todavía: ruptura de grandes vasos, lesiones cardíacas y lesiones tronco-vértebro-medulares, sobre todo. ¿Ok? Cuanto más altas sean, más alta la tasa de mortalidad. Luego acá lesiones que puedan comprometer sangrados importantes, ¿no? Ya sea hematomas arriba, en el cráneo, en el tórax, en el abdomen o incluso en las extremidades. Y luego sepsis y daños posteriores, secuelas. Listo. Esto corresponde a la tasa de mortalidad. Por eso es que cuando un paciente ingresa politraumatizado a una emergencia, hay 3 radiografías que se les tiene que tomar. Las 3 radiografías mínimas que todo paciente politraumatizado, independientemente de lo que del estudio posterior corresponda, las 3 básicas son radiografía de la columna cervical. Columna cervical. ¿Por qué? No olviden que estamos hablando de lesiones vertebromedulares altos. Cuanto más alta la lesión, es más pegriloso, ¿no? Por eso es que hay que hacer radiografía de columna cervical. Luego, de parrilla costal. Parrilla costal. Ojo que a veces esto de parrilla costal se suele describir como radiografía de tórax, pero no es una radiografía de tórax que queremos ver si hay los campos pulmonares y demás. Lo importante de acá es la parrilla costal. ¿Ya? Pero es válido que le digan tórax. Y la radiografía de pelvis. Son las 3 radiografías que todo paciente politraumatizado debería recibir, sobre todo en el contexto de un accidente de tránsito. Y las de cráneo y esto no, sí se puede hacer, pero ya secundario y después de acuerdo a evaluación. Pero esto es lo mínimo. ¿Listo? Porque está dentro de los hallazgos que ustedes quieren encontrar de alta probabilidad de muerte dentro de la primera hora o el primer día. Por supuesto que esto va correlacionado con la clínica, ¿no? Con la evaluación del paciente. Listo. No olviden que los politraumatizados en general hacen sepsis, hacen daño multiorgánico porque se les considera inmunosuprimidos. Tienen cierto grado de inmunosupresión.
Bien, vamos a ver ahora la evaluación primaria del paciente politraumatizado, el ABCDE. ¿Ok? Ahora, esto está dentro del contexto de una evaluación prehospitalaria que incluye muchas veces triaje, reanimaciones y demás, pero todo se centra, al menos en las preguntas que vienen en el examen, en el ABCDE y en las primeras medidas a tomar en un paciente politraumatizado. Debo recordarles que este es el tema, uno de los dos temas más preguntados de todo el capítulo de cirugía general. El otro tema es las causas más frecuentes de obstrucción, así que es importante que eso lo tengan en cuenta, ¿ya? Bien, el ABCDE de la evaluación primaria del paciente politraumatizado. En primer lugar, en la A viene de airway, de vía aérea, viene de lengotecnia inglesa, ¿no? Lo primero que se debe valorar en el paciente es una adecuada vía aérea. Aquí se permeabiliza la vía aérea. Permeabilización, realmente con las maniobras adecuadas, haciendo cierta elevación del mentón, etcétera, para permitir que el paciente pueda ingresar aire. Se explora que no haya cuerpos extraños, acumulaciones de sangre y demás que no le permitan la entrada de aire. Es lo más importante, que ingrese aire. Vía aérea permeable, permeabilización. Y en este proceso de permeabilización de la vía aérea, debe también protegerse la columna cervical. No olviden que una de las principales causas de muerte dentro de la primera hora, habíamos dicho que era ¿cuál? Lesiones vertebromedulares altas, del tronco de la médula espinal proximales. Por eso la necesidad de colocarle un collarín cervical, vía aérea y collarín cervical. Eso es el A. Luego, la B, viene del inglés breathing, de respiración, de ventilación. Hay que hacer una adecuada evaluación del tórax, que el tórax tenga amplexación. O sea, no solo que la vía aérea de ingreso esté permeable, sino que el tórax se esté expandiendo, ¿no es cierto? Que haya una frecuencia respiratoria más o menos constante, porque en casos de neumotórax a tensión, hemotórax severos y demás, puede que entre aire, pero el tórax al final no se expande, entonces tiene que ser evaluado. ¿Ok? Luego viene el C, que corresponde a la valoración ya cardiovascular. Y aquí le voy a poner un asterisco. La C viene de cardiovascular, de cardíaco y de control de hemorragias. Esto corresponde a la forma clásica de evaluación. Valoración cardiovascular, control de hemorragias importantes. Y aquí lo que se hace es ver que el paciente tenga pulso, ¿no? Y usualmente se buscan los pulsos carotídeos, ven el llenado capilar, de una forma indirecta ven una adecuada perfusión. El tiempo aquí no da como para que le tomen la presión, sacan su tensiómetro y esto, no, así que tienen que buscar signos indirectos, ¿sí? Llenado capilar, pulso, ¿ok? Y control de hemorragias. Aquí tradicionalmente siempre se ha dicho que las hemorragias importantes deben ser atendidas. Estamos hablando de poner un torniquete, hacer presiones, etc. Luego viene la D, de déficit neurológico. Aquí se hace una valoración neurológica. Aquí recién hacen su Glasgow, su escala de Glasgow, que en neurocirugía lo van a estudiar. Su Glasgow y su evaluación de pupilas. Y luego viene la E, que viene de exposición, exposure, de examen físico general. Lo descubren al paciente, lo descubren para poder examinar si hay alguna lesión importante y lo terminan cubriendo. ¿Para qué? Para prevenir la hipotermia. Cobertura, abrigo, voy a poner acá. Entonces, vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y exposición general del paciente, que termina con un adecuado abrigo para no tener problemas de hipotermia, ¿no? Esto es lo clásico, no confundir con el ABC, con el CAB, perdón, de la reanimación cardiopulmonar, CAB, que por cierto antes era también ABC, ¿no? De hecho, cuando yo era estudiante, la reanimación cardiopulmonar era CAB. Y el año 2007, si yo no recuerdo, pasa el C, se adelanta, ¿no? El C pasa antes que la B. O sea, en estas secuencias, con la evidencia muchas veces nos lleva a modificar los, los scores, las guías en general. Y este ABCDE tiene algunas actualizaciones. La famosa X,
La X, A, B, C, D, E. ¿Qué significa tener la X primero? En los conceptos actuales se ha visto que los pacientes tienen más cantidad de pacientes mueren por sangrados masivos, ¿ok? Por sangrados masivos. El shock es más probable que un paciente politraumatizado tenga un sangrado profuso a que haya tenido necesariamente una lesión vertebromedular. Entonces, la X se refiere en las traducciones inglesas, suele referirse a exsanguíneo o exsanguinación. Es decir, a, a un paciente que se está desangrando, perdiendo sangre de forma extrema, y esa es la otra interpretación de la X, extrema, extreme, ¿no es cierto? Sangrado, un exsanguíneo extremo. Por eso es que la primera medida que en pacientes que tienen accidente de tránsito muchas veces tiene que ver con el control de hemorragias, pero ojo, para que ustedes marquen una clave de estas, la pregunta se los va a decir y le va a gritar. No va a decir control de sangrado. No, va a decir control de hemorragias extremas, control de hemorragias severas. Si le está sangrando la nariz, una epistaxis, no se van a poner a hacer un taponamiento en ese momento, ¿no? Estamos hablando de sangrados masivos, 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 que sí pueden comprometer después la ventilación, la perfusión, el estado de conciencia, el estado neurológico, etc. Lo primero que se hace sigue siendo el manejo de la vía aérea, pero si es que identifican en la visualización del paciente hemorragias masivas, severas, eso debe cubrirse, presionarse primero, ¿ok? Acuérdense, por favor, tiene que decir que es masivo, extremo, severo. Y después ya valoran la vía aérea. Porque la posibilidad que se muera por una asfixia versus la posibilidad que se muera por un desangramiento es más alto en el desangramiento. Espero que me deje entender. Vamos a practicar esto con preguntas luego, porque esto del control de hemorragias severas pudiera generar alguna confusión, pero las preguntas van a ser bastante dirigidas y bastante claras, si es que viniera. Algo parecido a la mnemotecnia del X, A, B, C, D, E, es la otra mnemotecnia que algunos de ustedes deben conocer, el famoso MARCH, ¿no? También viene de la mnemotecnia inglesa. ¿A qué significa? Hemorragias masivas. Miren, siempre se refuerza el tema extremo masivo. Si les viene un caso clínico así, eso es lo primero. Luego, vía aérea, eso no ha cambiado. Luego, la respiración. Luego, la circulación. Y luego, la H de HEAD, o sea, valoración neurológica, el Glasgow. Y además, la H de hipotermia, de cubrir al paciente. Si se dan cuenta, tiene la misma lógica, ¿no es cierto? Primero, los sangrados extremos, vía aérea, respiración, circulación, valoración neurológica y termina cubriendo al paciente. Es prácticamente lo mismo. Si no le viene nada que evidencie un sangrado importante, siempre lo primero va a ser asegurar la vía aérea y colocarle un collarín al paciente. ¿Ya? Listo, ese concepto es importante y yo creo que sí se lo pueden preguntar con toda facilidad.